Buenas tardes a todos. Aquí estamos listos ya para compartir en breve nada más un, un nuevo vivo y en un horario por ahí diferente al que habitualmente nosotros estamos como acostumbrados a realizarlos. Lo estamos haciendo en este horario porque nos vamos a conectar directamente con la madre patria, con España, con Barcelona, con nuestra querida Yamila Gonzalo, para hablar de un tema que, sin lugar a dudas, a todos de a atravesar algún miedo. Vamos a estar hablando de los miedos en el día de hoy, los miedos desde esta mirada de la biodecodificación, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar que Yami se conecte para poder compartir este tema que yo creo que a todos los que vamos a ver este vivo hoy, ahora, más tarde, en algún momento, ¿sí? Nos va a tocar, ¿sí? Nos va a, digamos, va a llegar hacia un lugar profundo, ¿sí? De nosotros. ¿Para qué precisamente? Para ir transitando de forma consciente ese miedo y ver de qué manera podemos sanarlo, ¿sí? Podemos trascenderlo. Vamos a ver si Yami se puede sumar. Ahora sí. A ver. Vamos conectándonos. Ahora sí. Hola, Yami querida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes por aquí, buenas tardecitas, noches por España, ¿verdad? Ya son como las 7 de la tarde por allí. Son las 7 de la tarde, aún en verano, así que seguimos aquí con el clima, el calorcito. Qué bueno, aquí hoy un día que parece el lejano oeste, estamos Me encanta. transmitiendo en Córdoba capital, faltan, no sé, los fardos dando, girando por la calle. Pero bueno, El bendito vamos, viento de nuestro país. olvídate, y más de esta zona. Tremendo, tremendo. Pero bueno, también aceptando, disfrutándolo de otra forma. Y hoy nosotros aquí encerraditos para poder compartir un vivo que se las trae. Si te parece, sí, te presentamos y vamos a empezar con esta información tan valiosa que hoy vamos a tener para compartir. ¿Sí? Muy bien, vamos. Bien, vamos entonces desde Argentina, desde Córdoba Capital, estamos conectados a través de las redes con Barcelona, España, en realidad con Yamila González Paviotti. Ella de profesión es psicopedagoga, yo sé que algunos ya la conocen porque la han visto en el otro vivo anterior y también porque seguramente la siguen en sus redes. También es terapeuta formada en biodescodificación ancestral y hoy decidimos elegir como un tema en particular, digamos, para tratar. ¿Por qué quisimos tratar este tema? Porque, bueno, tanto Yami como quien les habla, como cada uno de los que seguramente están conectados, que somos como caminantes, podríamos decir, grandes caminantes en estos tiempos de grandes cambios, hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, yo creo que desde el primer instante, tal vez en algunos más que en otros, el miedo, ¿sí? Y me gustaría que vos que sos una conocedora y una experta y desde esta mirada, ¿no? Desde la biodecodificación, puedas contarnos un poco, digamos, qué es el miedo, qué es este programa del miedo desde esta mirada, desde la biodecodificación ancestral. Pero si te parece, como el público siempre se renueva, como dice Mirta, vamos a hablar primero, que nos hagas una breve introducción de qué es la biodescodificación ancestral antes de meternos de lleno con el tema del miedo. Muy bien. Bueno, gracias a Laura nuevamente por la invitación. Eh, Felices de tenerte sí, aquí. sí, yo también, mi alma también, muy contenta. Eh, qué lindo lo que decís de poder explicar de qué se trata la biodecodificación,
porque bueno, también hoy que estuve en consulta y dando sesiones y el otro día cuando estaba en el aeropuerto, despidiendo a mi amada familia, le re- una de las mujeres me preguntó qué hacía, a qué me dedicaba, entonces cuando dije a qué me dedicaba, se vislumbró, al igual que una de las personas que acompañé hoy, se vislumbró el miedo a sumergirse a una sesión o a un proceso de biodecodificación. Ajá, Entonces, bien. me gustaría, dije, wow, qué buena oportunidad para seguir expandiendo la conciencia desde en esto de tener cuidado, ¿no? Con quién biodecodificás, o a veces la decodificación te lleva a mover tanto, te moviliza tanto que después quedas desestabilizada, o depende de quién lo haga también, ¿no? Hay muchas Ujú. interpretaciones, muchos prejuicios sobre esta herramienta que hoy un montón de terapeutas con distintas disciplinas o profesiones de base realizamos y desarrollamos. Desde ya, como siempre digo, desde mi lugar hay una mirada muy pedagógica, ¿no? Y muy pedagógica que implica, implica de que cuando uno conecta con un otro y va desarrollando la escucha activa, aprende a identificar palabras o aprende a identificar frases que uno expresa que fueron aprendidas o heredadas. Y eso es la decodificación, es aprender a leer un código atrás de esas palabras que uno está expresando. Bien, Entonces, la lectura de esas palabras, desde mi lugar, lo hago a través del árbol genealógico, desde poder armar, construir el árbol genealógico, poder darnos cuenta de que venimos de un óvulo y de un esperma, sí, que en algún momento se unió y que ahí bajó la información, y la información que bajó no solo fue física, no solo fue conductual comportamental, sino también emocional, de vivencias que quedaron sin resolver. ¿cuánto Entonces, nos, perdón, Yami, cuánto nos vos podés llegar a decirnos, cuánto nos condiciona o nos libera haber elegido la familia en la cual vinimos a este mundo? Porque de alguna forma estás diciendo que nosotros heredamos patrones, o sea, a través de la línea ancestral, además que podemos también estar condicionados, entiendo, ¿no? Por lo que puede ser socioculturalmente. sí, ¿cuánto nos libera el poder involucrarme en esta terapia, en esta técnica, desde mi lugar? eh, yo voy a decir un montón, sí, mucho, pero claro, uno dice, ¿qué es mucho? ¿No? Podemos medirlo desde ese lugar, ¿no? ¿Qué es un montón? ¿Qué es mucho? Y eso es de, digamos, ¿de qué depende? Depende del nivel de conciencia, ¿sí? De la apertura de la conciencia, es decir, de la apertura de los pensamientos que nosotros tenemos en relación a aquello que nos acontece. Ujú. Sí, es importante entender que todos esos ancestros, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, De ahí para todo atrás. ese linaje, todo ese, Bien. y mucho más, todo ese linaje está en nosotros. Nosotros somos Ujú. nuestros ancestros. Entonces, claro, ahí, a través de nuestra sangre, ¿sí? Que la sangre simboliza al clan, la sangre es lo que nos permite darnos cuenta de la identidad de donde pertenecemos, viaja un montón de información a través de las células, de las neuronas, de nuestros genes, y esa información se va activando o desactivando en la medida en que nosotros vamos caminando y atravesando nuestro camino de vida, ¿sí? Nuestra propia vida. Entonces, claro, se van despertando un montón de emociones que muchas veces no las entendemos. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y por qué? Como hoy me decía, ¿no? Esta mujer, si tengo todo para ser feliz, todo, soy Porque, una claro, bendecida, ¿por ¿y qué no por lo qué no soy? puedo disfrutar? Claro. Es como ha sido, yo lo comparto desde otro lugar, desde otras terapias, ¿no? Que por ahí acompaño, y viene siendo como, podríamos decir, una materia de muchos casos que te dicen y te expresan, tengo todo para ser feliz porque estoy bien con mi familia, estoy, no sé, mis hijos están bien, los que tengan hijos, mi trabajo va todo bien, pero hay algo que no me deja ser feliz, como que
como si le faltara algo, ¿sí? Para ser feliz. Y eso es algo que se está sintiendo mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De grandes transformaciones que estamos viviendo a nivel global. Ujú, así es, porque bueno, trayendo un poco a colación lo que es el miedo, ¿sí? Esto de lo que hoy planteamos, el miedo, claro, se manifiesta o se expresa o se muestra de diferentes maneras. A Entonces, ver. el miedo sí, sí, si nosotros lo vemos desde el miedo que paraliza, ¿sí? Como que frena, es porque ahí puede haber una memoria dependiendo en qué me frena. Claro, ahí Claro, cada sí. uno tiene que ir a revisar en qué te está frenando, en qué te estás frenando, en qué no estás pudiendo avanzar. Entonces, en el área en que cada uno está expresando esa emoción, es donde hay que ir a ver qué pasó, quién vivió algo, qué quedó sin resolver, para darnos cuenta de que esa información que se ha activado en nuestros genes, en nuestro ADN, se está vislumbrando. Bien. Eso Ujú. desde el freno, desde el paralizo, desde la huida, desde el escapar, ¿sí? El hecho de no hacerme cargo, el hecho de que si tiene una situación, mejor no, tuyo, Ujú. ¿sí? Ahí también se puede leer otro tipo de información, se puede leer otro tipo de vivencia, ¿sí? Que o la persona haya vivenciado, lo haya aprendido, o alguien de su entorno, de su sistema familiar, haya atravesado por esa situación. Y cuando uno Claro. empieza a indagar y nos empezamos a dar cuenta, es como que van cayendo velos, ¿sí? Que están delante de nosotros, por eso la expansión de la conciencia uno tiende a hacer esto, ¿no? Expandir la conciencia, ¿no? Es porque se van cayendo velos que nos permiten darnos cuenta de decir, wow, esto no era mío, o esto no es mío, pero vive, ¿no? Esa No es es la mío, pero vive en diferencia, mí. ¿no? Ujú. Por alguna lealtad, por alguna razón lo he tomado y lo he hecho propio. Y el miedo, Yami, puede tomar a veces la característica como de la ira, la agresividad, la violencia también. Sí, en la mayoría de los casos en los que yo acompaño, primero se vislumbra como primera emoción el enojo, ¿sí? El Bien. enojo, la bronca Ujú. y la ira, o la tristeza y la angustia. Digamos, cuando la Bien. persona la Ujú. acompaño que pone en palabra primero alguna de esas dos emociones. Les cuesta Perfecto. mucho decir, tengo miedo, cuesta mucho identificar eso y ponerlo en palabra, porque claro, también hay mucho tabú dentro de poder, hay que ser muy valiente para decir, es que tengo miedo, pero acá Y estoy, muy, lo hago igual. tal cual, y muy valiente para poder mirarse y querer también transformar esto que estamos sintiendo que no nos permite vivir en plenitud. Tal cual, tal cual. Entonces, ahí es cuando bien vamos, ¿no? Vamos construyendo ese camino juntos, cuando acompaño a las personas a que puedan poner en palabra, ¿sí? Lo que está reflejando ese motivo de la consulta, y de pronto, a veces no lo ponen en palabras yo, lo pongo en palabras yo, decir, vos te das cuenta que eso es miedo. Y ahí se produce digamos, ahí hay una conexión, ¿sí? Celular que se identifica y que muchas veces o viene la emoción o viene una expresión muchas veces de calma, ¿no? Es como se pudo reconocer esto. Entonces, eh, claro, después de darnos cuenta y de la toma de conciencia, que es esa la emoción que está actuando y que es esa la emoción que está impidiendo algo, una vez que llegamos a ese punto, viene el otro paso que tiene que ver con, ok, vamos a poner en práctica, porque ahora hay que Ujú. trascender esta información. Bien, sí, sí, Para claro, ello claro. se van a requerir de acciones. Ujú. ¿Y qué tipo de acciones, por ejemplo, se pueden realizar con este tipo de programa o de patrón? ¿Alguna así como que, no sé, nos puedas dar un ejemplo de qué es lo que nosotros podemos llegar, o no sé si querés poner un caso, así como un caso X, general,
como para que también nosotros podamos darnos cuenta e identificar si hay algo ahí que está impidiéndonos vivir en plenitud. Sí, voy a poner un caso muy mundano y que además lo estuve Bien, trabajando hace un ratito con una persona que acompaño. Eh, Ella tiene 55 años y por primera vez va a viajar de una provincia a Retiro, ¿sí? En bus, bien, en Buenos Aires, ¿sí? Va a viajar en bus de una provincia a otra. Entonces es la primera vez que ella va a llegar a Retiro en bus sola y que no la van a buscar, ¿sí? Que no la van a buscar, no la van a recibir. Entonces tiene que llegar, bajarse del bus, caminar, dirigirse hacia la zona de los taxis o de otro bus y tomar ese vehículo, ese transporte para llegar a destino. ¿quién no le Claro, ha entonces pasado yo, eso? ¿Quién no le ha pasado en algún momento eso? O sea, algo que parece tan simple, pero que en realidad activa un montón de emociones que están ahí, esperando latentes el momento, la oportunidad para salir a escena. Algo que uno dice puede ser tan simple, pero que también nos puede paralizar. Y podemos decir, no voy, no viajo, me y quedo. se pierde la oportunidad de para qué va, el evento que va, ¿no? Y Bien, bien, ¿ves? Que ahí es donde estamos, donde llegamos al puerto, de decir, ok, bien, vamos a trascenderlo a esto, ¿sí? Porque voy a ir, ¿no? Y entonces le pregunté qué era lo que podía, qué era lo que podía llegar a acontecer, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque esa es la pregunta. Esa claro. es la ¿Cuál es pregunta el peor que, escenario? claro, esa es la pregunta que tiendo a hacer y a acompañar a las personas para que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y automáticamente me respondió que me pierda. No, no, eso es mentira, ¿no? Y ahí, oh, no, no es que te pierdas. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos a expandir la conciencia, vamos a pensar diferente. Lo peor que pueda llegar a pasar es que vos llegues, te tengas que bajar del bus, tengas que frenar, te tengas que retirar, tengas que ir a un sitio, tengas que leer los carteles o tengas que acercarte a un lugar para preguntar hacia dónde te tenés que dirigir, si a la derecha o a la izquierda, tengas que tal vez tomarte un taxi en vez de tomarte un bus, tengas que gastar un poco más de dinero, tengas que llamar a alguien y pedir ayuda, decir, a ver, es que no estoy pudiendo, por favor, yo me quedo en este sitio, necesito que me vengan a buscar. Eso es lo peor que puede pasar. Y automáticamente cuando vos le mostrás eso a la persona, wow, es verdad. Y ahí empieza ese mecanismo de la acción y ahí se mueve una energía que permite que se mueve, que permite movernos, porque si no, me quedo quieta, Nos ¿sí? Me quedamos escondo. paralizados totalmente. Ujú. Además es como que también, ¿no? Digo, en este ejemplo que vos diste es como, no sé, una persona como vos, como muchos otros que se tienen que mudar, no sé, de país, me imagino, ¿no? O sea, es como eh, también todo el temor que a veces, digo, ya que hablaste de este temor del desplazamiento, podemos ir un poco más profundo, que también de alguna manera es, creo, algo que nosotros hablamos como muy off the record cuando planteábamos el tema, es esto del miedo a avanzar, porque, a ver, el miedo, como vos bien lo dijiste, no, nos paraliza. Digo, imagínate, ¿no? En este momento que hay como algunas personas que tal vez puedan estar viendo este, este vivo, que lo vayan a ver después y que por ahí tengan como ese impulso de moverse, de tener que a lo mejor irse a vivir a otro lugar, ya no es solamente un viaje, que un viaje también despierta todo esto que vos recién nos estabas compartiendo, sino que ya va despertando otros miedos más profundos, ¿no? Eh, el propio miedo a la muerte, me imagino, ¿no? La muerte de los seres queridos, el no verlos, esto de que de alguna manera el miedo también nos puede conectar, me imagino, con esto de las cosas se me salen de control. Hay cosas que no voy a poder controlar. ¿Qué hago con esto? O sea, me imagino en una persona también yéndose a otro lugar con todos esos miedos
en la previa a embarcarse, a elegir un nuevo destino, que puede ser, no sé, un nuevo país, una nueva provincia, una nueva ciudad, ¿no? Todo lo que dejo, esta sensación de sentimiento de pérdida y de ganancia, pero que generalmente nosotros llevamos la atención a todo lo que perdemos, más que conectarnos con el impulso de lo que nos lleva a movernos, ¿verdad? Ujú. Sí, no solo el hecho del movimiento de un cambio de ciudad, de país, de trabajo, de profesión, Tal de cual, sí, casa, de vivienda, o sea, es de que, relación, claro, de una relación el también. miedo es a perder, ¿no? Porque bueno, también hay una memoria muy, muy ancestral, que es volver a educar a nuestra mente, porque la mente, sí, la mente a la que hoy también se le llama ego, y donde también hoy también a la mañana lo trabajaba con un hombre que acompaño, ¿no? Y él me decía, porque el ego, ¿no? Y esto de erradicar el ego, no, el ego no hay que No, erradicarlo, o sea, a ver, es la mente, sí, es nuestra bendita mente, que lo que tenemos que hacer es expandirla, es aprender a pensar de otra manera. ¿Frente a qué? Frente a las situaciones que a cada uno se nos presentan o frente a las elecciones que nuestra alma está pidiendo que hagamos y que no las hacemos porque hay pensamientos muy limitantes y condicionantes que no nos ujú. permiten avanzar. Avanzar es dar pasos. También, a veces en algunas personas puede que esos pasos sean muchísimo más rápido que en otras, pero lo más importante, que esto también lo hemos trabajado y lo hemos hablado muchas veces, es que cada uno aprenda a conocerse y a llevar la mirada hacia adentro. No todo el mundo tiene que cambiar de profesión, no todo el mundo No, tiene que cambiar de casa, no todo el mundo tiene que cambiar de tal país, cual. no todo. Entonces, es sí poder identificar esos miedos que están ahí latentes y poder ponerlos en palabras. Poner Estos en miedos palabras el miedo es, es un montón, es un montón, porque también es como darle una identidad y ya, ¿sí? Eso que tanto a lo mejor asustaba desde la sombra, cuando le ponemos un nombre, es como lo traemos a la luz, le ponemos el foquito adelante, lo identificamos, y ahí también podemos identificar también cuánto de ese miedo, por lo que vos nos decías, es nuestro, cuánto es lo que hemos tomado, cuánto es lo que tal vez, ¿sí? Tenga que ver con nuestros ancestros, y se me dispara esto, ¿no? Por muchos de los que estamos al menos desde este otro lado del charco grande, ¿no? En alguna América, tal vez venimos, ¿no? De historias de personas de nuestra familia que en algún momento dejó su tierra natal por un futuro mejor, y cuando nosotros tal vez no todo nos toque hacer como un movimiento que a lo mejor puede ser de ciudad, ni siquiera de país, ¿no? Cuánto de todo eso que vivieron nuestros ancestros se vuelve a activar en nosotros también, y entonces decir, a ver, pero este miedo de quién era del abuelo cuando se subía a ese barco y no sabía lo que venía. Entonces, ¿de qué manera nosotros, por ejemplo, podemos como honrar, me surge esta palabra, ¿no? Ese legado o esa memoria, de qué manera nosotros podemos tal vez agradecer o sanar todo aquel movimiento que nuestros ancestros han hecho, que como vos bien dijiste, viven en nosotros, pero que nosotros también tenemos una identidad más allá de ellos. bueno, como herramientas, como maneras de poder honrarlos, hay muchas, pero hay una que para mí es fundamental. Primero, el involucrarme en poder conocer quiénes fueron mis ancestros, el poder mirarlos, ¿sí? Mirarlos significa el poder conocer el nombre, la identidad, algo, ¿sí? Que está vinculado a ese ancestro y mirarlos desde el amor. Yo veo mucho cada vez que realizo una lectura del árbol genealógico y cuando invito a la persona que se sumerja a ese mundo, hay mucho dolor de lo no visto, mucho dolor de lo no reconocido. Ujú. Y eso es pérdida, ¿sí? Hay algo que está excluido, hay algo que está fuera de, hay algo que no está visto, entonces es como si estuviera perdido. Cuando uno lo empieza a mirar y lo empieza a mirar
desde otra perspectiva, que es lo que uno hace, ¿no? Yo acompaño a mirarlo desde otro punto de vista, ahí hay algo que se empieza a integrar. Entonces ahí empezamos a honrar a los ancestros, empezamos a honrar a esa información que habita en mí también. De esa manera yo también me honro, honrándolo, honrándola, me honro a mí misma. Ujú. Y bueno, comienza toda la construcción de un camino que uno dice, wow, es que nunca lo había visto así. Eso también lo escucho mucho, ¿no? Es como nunca lo había visto así. Claro, es que esto no se enseña. Eso también, Ana Laura, nosotras que estamos, ¿no? En este camino, como un montón de personas y que acompañamos, y esto no se enseña en las escuelas, esto no se Mm. enseña en las universidades, esto no se enseña en los ámbitos laborales. Entonces, es importante que nos demos cuenta que muchos de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, de nuestras vivencias, de los síntomas físicos, de los diagnósticos que, que nos acontecen, ¿sí? Que vimos en nuestro día a día, están vinculados a lo ancestral. Y en cuanto a síntomas físicos, digo, los llevamos a la 3D, a la materia, ¿no? A la materia física. ¿En qué nosotros podemos llegar a identificar ese miedo concretamente? Cualquier miedo, en general. Digo, ¿de qué manera nosotros físicamente podemos llegar a sentirlo para que nosotros y todos los amigos que están conectados ahora pueden también hacer como una revisión tal vez de, de ese cuerpo físico que contiene al alma, ¿sí? Que es el habitáculo del alma y que manifiesta siempre como como un semáforo con luz amarilla, ¿no? Que nos va dando como el alerta de por dónde es que andamos vibracionalmente. ¿Cuáles son esos dolores o esas afecciones que se pueden manifestar concretamente en nuestra parte física? Sí. Bueno, sí, algo muy fácil de saber y quien esté involucrado en lo que es hoy la decodificación o la biodecodificación, y si buscamos en Google, sale muy fácil lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? O sea, Bien, ¿por qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que toda esa grasa, ¿sí? Que nuestro cuerpo ha generado, lo que hace es proteger algo. ¿Sí? Esa bien. grasa puede estar en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿Y lo tiene un que estamos significado viendo, diferente, perdón? ¿Tiene un claro, significado diferente de acuerdo al lugar en donde donde se haya localizada? sí, tiene un significado diferente. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil hoy de poder darse cuenta de que ahí hay un miedo Físicamente. acumulado, Bien, físicamente, externamente, porque además se ve, ¿sí? O sea, uno lo puede ver. exactamente. Pero voy a sembrar, voy a dar algo que, que no se ve, ¿sí? Porque es con un órgano interno, pero que es el que tiene mucha coherencia en cuanto a lo que genera, ¿sí? Esa activación del miedo, de esa emoción. Nosotros tenemos un órgano que es el hígado, el Sí, otro es la bonito. vesícula biliar. Detonan, detonan. Tal Tal cual. Y cual. uno dice, bueno, pero no es el enojo, no es el enojo, ¿no? El que está vinculado al hígado. Claro, a ver, la vesícula, desde la información, y esto ya lo hablo más desde la filosofía taoísta, ¿no? La vesícula es quien es la encargada de todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿sí? Con las ideas, con la planificación, con lo que Bien, quiero. Pero bien. muchas veces eso que lo planifico a veces aquí, o lo planifico de manera concreta, queda pendiente, no pasa la acción. Entonces, claro que genera enojo, genera frustración, genera esto que me preguntaste, ¿no? Del enojo, la bronca, la ira. Claro, lo que yo planifico no se da, pero ¿por qué no se da? Ahí es donde vamos un poco más profundo. ¿Por qué no se da? Y la mente, los pensamientos de las personas empiezan a dar explicaciones, ¿no? Que todo eso es mentira, es porque tenés miedo. Entonces cuando se pone eso en palabra, oh, claro, ahí se abre un campo
de posibilidades en cuanto a poder ver y ser honesto y honesta con uno mismo. Entonces, Detona en un calculito, un calculito que se puede alojar en la vesícula, en los conductos que llevan a, ¿sí? Y también en el propio hígado, que el hígado también genera cálculos. Eso es algo que me he enterado no hace tanto tiempo. Y que también por eso, o sea, por más que yo haga una limpieza hepática, coma sano y demás, hay una emoción, digamos, que puede estar detonando estos órganos por más que yo esté a lechuga y tomate todos los días, digamos. claro, es así. Por eso, fíjate esto un poco más profundo, ¿no? De decir, de dar a conocer. Claro, está muy asociado el enojo al hígado, pero ¿qué hay en el medio? ¿Qué emoción hay oculta? ¿Cuál es la Claro, emoción secundaria o primaria, dependiendo de cómo le quieras vivir, eh, experimentar, que está ahí guardadita, ¿no? Y ese es el miedo. Además que el hígado está totalmente vinculado a nuestro corazón. Y el así corazón es. es el que pulsa, el corazón es el que late para ir hacia adelante. Es nuestro sol. Es nuestro Entonces, sol. bueno, habría que revisar ahí, ¿no? En todas esas manifestaciones de vesícula, de hígado, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos ahí guardaditos? También no nos olvidemos de la reserva, todo lo que es reserva, que Tal viene cual por también encima de los allí. pulmones, de Así la es. grasa corporal, es porque hay miedo. Sí, sí, ahí se aguarda también, creo que la energía, ¿no? La energía también que vamos acumulando de alguna manera a través de los alimentos, también el hígado, ¿no? Y que es un órgano tan noble porque de todos nuestros órganos es aquel que tiene la capacidad hasta de autorregenerarse, aunque de esto podemos hablar porque en teoría todos podríamos autorregenerar todos los órganos, pero desde la creencia sabemos que solo algunas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero digo, qué noble, ¿no? Este hígado que también nos conecta con la vista. Una vez un médico naturista le decía a una amiga, pero qué enojada que estás porque tenía unos lentes así, gruesos, y dice, no, si yo soy, no le dijo que era un ser de luz, pero digamos, básicamente le decía que ella vivía en paz y en armonía. Y le decían, sí, entonces, ¿por qué usas esas gafas? Dice, porque tu hígado está acumulando todos esos enojos no procesados, los tenés allí, y está ese hígado conectado con tu vista, entonces eso también, ¿no? Es como impedir la visión, esto que vos decías, tener una mirada, una perspectiva diferente de esto que estamos viviendo o de esto, digamos, con los cuales nos estamos conectando. Todo está conectado, todo lo, digamos, si vemos el cuerpo físico en relación a la pregunta, ¿no? Si vemos a nuestro cuerpo físico, ya sea lo externo como lo interno, sabemos de que todo está conectado, ¿sí? En todo existe una sinergia de información que está conectado a otros cuerpos, a otros planos, como el energético, lo emocional. Bien, ahora, cuando alguien se sumerge a este proceso de lo ancestral, es darse cuenta, es aprender, involucrarse en un proceso de aprendizaje, de darse cuenta de que esto que estoy sintiendo, esto que estoy manifestando, es mío, por eso, por eso estoy siendo responsable, me estoy ocupando, pero es mío a través de una memoria ancestral. Ujú. Hay algo que se está pidiendo resolver, hay algo que se está pidiendo cumplir, hay algo que se está pidiendo completar, ¿no? Y uno dice, pero si estoy completa, claro, sí, estamos completos, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Estos ancestros que piden, por un lado, yo digo, pónganse de acuerdo. A veces uno le habla a sus propias células y dicen, a ver si se ponen de acuerdo. Yo le digo un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, no puedo ser leal cumpliendo un programa, cumpliendo una función, haciendo lo mismo que hizo mi abuelo, mi abuela, mi tía abuela, no sé, mi tatarabuela, mi bisabuela, y por el otro tengo que sanar esto. O sea, es como que si fuesen dos energías contrapuestas. Entonces pónganse de acuerdo a ver qué hago. ¿Soy leal y sigo repitiendo un patrón? ¿O a veces me permito ser un poquito una excluida de ese clan
para permitirme sanar y volver a reincorporarme de una forma diferente. Así es. Es una invitación, por eso el poder dar este conocimiento y el poder brindar estas explicaciones, ¿no? Teóricas, es para que las personas que nos escuchan puedan preguntarse o puedan darse cuenta y revisar en su interior qué es lo que a cada uno les pasa con el miedo. ¿Sí? Ujú. Los riñones también son otros órganos que El discriminan órgano, muchísimo. claro. El órgano Sí. del miedo, claro, sí, sí. Pero bueno, claro, uno dice, bueno, al final, ¿qué son los riñones? El hígado, el corazón. Bueno, a ver, es todo, porque no nos olvidemos lo primero que hablamos, que la sangre, sí, que Claro, recorre todo nuestro circula cuerpo, todo. Ujú. es lo que lleva, sí, transporta esa información. ¿Y dónde se También purifica? sabemos que todo, En los riñones. ¿En dónde se purifica la sangre? En los riñones. y Ujú. los riñoncitos son ahí los que reciben y sostienen nuestros Desde ancestros. la medicina china he escuchado, no porque yo sepa, sino porque he escuchado a gente que sabe, que la época del invierno es una época como muy especial, ¿no? Para cuidarlos, porque también esos fríos, ¿sí? Ya hablamos de una cuestión más climática, también hace como que nosotros seamos un poquito más vulnerables a sentir o, digamos, experimentar, ¿sí? Algún problema más renal. Por eso es como que hay que tener también esa parte un poco más protegida, ¿sí? Para que ninguno de estos programas anden por allí activándose porque sí, digamos, en condiciones netamente favorables. ¿Sabes qué se me viene mucho y que te lo quiero preguntar? Si por ahí las enfermedades que nosotros llamamos, las afecciones que nosotros llamamos mentales, están desde algún lugar conectada también a los miedos y se me viene por ahí estas pérdidas de memoria, no sé el Alzheimer, si tiene que ver, digamos, con un, no sé si me ocurriría, pero esto que estoy diciendo lo es sin conocer, ¿no? Esto de el miedo tal vez a habitar el presente o tal vez cuando ya estamos listos para irnos. ¿Cómo, digo, está relacionado con los temores, con los miedos? ¿Y cuál sería tal vez, y siempre hablando de forma general, porque para verlo siempre de forma puntual, cada uno tendría que hacer como su propia consulta? Digo, vamos a ser impecables con esto, pero digo, así como de forma general, ¿hay una relación de esas enfermedades que podríamos decir mentales, tal vez con algún miedo en particular? Ujú, sí. Primero también eh, aclarar de que nosotros, el hecho de estar conectados con la ancestralidad, estamos conectados a nuestro árbol genealógico desde el plano mental. ¿Sí? O sea, Bien. nosotros también heredamos, ¿sí? Ese plano de los pensamientos, de la forma de pensar que tenían nuestros ancestros, también se refleja en nuestra forma de pensar. Entonces ahí entra toda la cuestión mental y claro, Perfecto. cuando uno va a indagar y uno se involucra en la información del propio árbol genealógico, comienza a descubrir enfermedades mentales que existieron. Y ahí empezamos a vislumbrar qué unión hay entre qué correlación de herencia, ¿sí? Hay entre esa enfermedad o eso que vivió ese ancestro conmigo. Eso es importante, ¿sí? Para poder revisar cuando a mí se me presenta o se manifiesta un Ujú, trastorno o una deficiencia, que tiene que ver con lo ujú. neurológico, con la mente, ¿sí? Con la parte cerebral. Eso es por un lado, ¿sí? Y por el otro, recordemos que todo lo que tiene que ver con la depresión, que vendría a ser un problema, ¿no? A nivel mental, está muy anclado a miedos del pasado. La Miedos del mirada está pasado. muy al Ujú. pasado, a lo que fue, a lo que podría haber sido, a lo que no fue, a lo que quedó pendiente, ¿sí? Y eso muchas veces tiene que ver con las vivencias de uno a lo largo de la vida, porque también muchas de esas manifestaciones se intensifican a una edad, que no quiere decir que no haya estado, quiere decir que Ujú. se intensifica, porque también llega Bien. a un momento de la edad cronológica del ser humano en donde ese ser humano,
o sea, un hombre o una mujer se da cuenta de lo que no vivió, de lo que no hizo, ¿ves? De todo eso que quedó pendiente por miedo a, por miedo a. Entonces ahí se intensifica ese diagnóstico de depresión. La ansiedad, que es lo opuesto, es lo opuesto complementario, ¿sí? Tiene que ver con todo tipo de pensamiento que va hacia el futuro. Claro, es otro Entonces, miedo aquello a disfrazado. lo que quiero llegar, aquello a lo que no tengo, aquello, ¿no? Es como hay una exageración, ¿sí? De esa emoción que también hace que se desencadenen problemas mentales, porque en ninguno de los dos polos estoy en el aquí y ahora, que es un poco lo que hoy un montón de personas acompañamos a habitar el momento, a la presencia, el mindfulness, la meditación contemplativa, la calma, ¿no? En la calma de decir, ok, a ver, puedo estar atravesando una situación compleja, pero, ¿no? ¿Qué Ujú, es tal lo cual. peor que puede pasar? Entonces ahí, Se me ocurre que también, no sé, el ataque de pánico, de alguna forma también, estos que se han intensificado muchísimo, ¿no? En todos estos últimos tiempos, y sobre todo me imagino, ¿no? En este contexto que venimos viviendo desde hace 2 años, también como, me imagino, no tanto la ansiedad como la depresión, como los ataques de pánico son como estos miedos disfrazados de estas formas, ¿sí? Pero que también están hablando de un miedo más que a morir, es como un miedo a vivir desde algún lugar. es que es un miedo a perder lo que antes hablamos, es un miedo a la Ujú, pérdida, es un miedo que se ha sembrado también en toda esta vivencia que nos tocó atravesar, ¿no? Se ha sembrado el ujú, miedo a la pérdida, que no quiere decir que no haya sucedido, pero es el tal miedo a cual. la pérdida, a perder los ahorros, a perder el dinero, a perder la casa, el miedo a la pérdida de la pareja, el miedo a perder a los hijos, el miedo, o sea, ahí se activa, ¿sí? A nivel colectivo, un montón de información que empieza a vibrar, porque recordemos de que somos vibración, y esa vibración activa, ¿sí? Porque entra en resonancia con la información que yo tengo en mis células y las activa. Claro, pero Ujú, cuando reconozco que la activación de esa información es ancestral, lo mejor que puedo hacer es ocuparme de revisar esa historia y honrarla para liberar, para trascender, para dar luz, para soltar. Se usan un ujú, montón de palabras, ¿no? Hoy, lo que es este camino terapéutico. Pero tal lo cual. mejor que puedo hacer es ocuparme. Y bueno, en algunas personas, Sí, el proceso es más rápido y en otros es más. Eso también, pero no mientras sea, siempre se da está de la todo misma maravilloso. Mientras esté sucediendo, maravilloso. Mientras esté sucediendo, maravilloso. Y se me ocurre que desde toda esta información que vos nos estás compartiendo, también digamos que en el proceso de la gestación de un nuevo ser que viene biológicamente a este mundo, también pueden empezar a imprimirse estos patrones de miedo que corresponden a mamá. corresponden a mamá desde un Sí, aspecto, ¿sí? bien. Porque Ah, el me encantó proyecto esto. sentido, claro, eso Bien, es lo que hoy se llama y se conoce en el mundo sí. de la biodecodificación como el proyecto sentido, ¿sí? Corresponden a mamá. ¿Qué pasa? Cuando uno dice eso, las madres, madre mía, La se cargan con una culpa. culpa, es como, Ay, ok, ay, mi madre. sí, 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 porque bueno, a ver, son las portadoras, ¿no? Ponen el cuerpo, Tal son el cual. vehículo, ¿no? Y es como, claro, mi hijo padece, mi hijo tiene, mi hijo es así porque yo, bueno, claro, corresponden a mamá por la vivencia, lo que mamá siente Sí, durante ese periodo, ¿sí? Es uno con el bebé, es uno claro. con ese otro ser humano, son uno. Entonces, lo que mamá En siente conciencia, claro. se guarda en las células del bebé. Pero ahora, lo que mamá siente o lo que mamá puede vivir en ese periodo se debe al contexto.
hay un hombre ahí, o no, puede que no lo haya, ¿sí? Pero hay un otro, Digamos, ¿sí? O hay hay otro. uno, biológicamente existió, más allá más allá del contexto y demás. Bien, perfecto. Qué bueno esto que estás diciendo, porque esto que vos decís, las mamás después andan con el programa de la culpa, que es uno de los registros más difíciles de trascender en esta experiencia humana. Entonces está bueno esto de decir, bueno, a ver, mamá sí tiene su responsabilidad, porque ella de alguna manera se ha prestado este escenario para poder gestar y, digamos, habilitar la entrada de este nuevo ser. Pero no es solamente mamá, hay un montón de otros seres, de toda la rama ancestral de un lado y del otro, que también están ahí como imprimiendo, por lo que vos decís, registros, programas, memorias en esta psiquis del nuevo ser a venir. Sí, sí. Por eso acompaño a un montón de mujeres que son mamá y cuando les explico y sobre todo cuando el motivo de la consulta que traen tiene que ver con alguno de sus hijos, cuando entramos en este trabajo y en la escucha y el poder entender y se los explico de esta manera, se abre también un campo que gracias a eso después llega el hombre. ¿Sí? Yo honro a todas Claro, estas benditas totalmente. mujeres que revisan y después llega el compañero, la pareja, el marido, el padre, como cada uno le quiera llamar, o la compañera también, ¿sí? Es distinto, pero llega el otro para poder ocuparse. ¿Sí? Porque bueno, también durante mucho tiempo la mirada estaba muy puesta en la madre. ¿Sí? Porque claro, la madre es la que concibe, la mujer es la mujer es la que lleva, ¿no? A ese ser dentro de su vientre. Entonces pareciera que tiene muchísima más responsabilidad. Y no es así. No, no, no es ¿Qué es así el porque, bueno, proyecto sentido que vos decís? Esto, hablas de que desde esta información de la biodescodificación ancestral, se trabaja el proyecto sentido. ¿A qué se le llama? Porque lo he escuchado hablar muchas veces, y si tuvieras que ponerlos en palabras para que todos podamos entender, ¿qué es el proyecto sentido? ¿Y por qué es importante? Porque a muchas personas le he escuchado decir que es importante poder realizar su propio proyecto sentido o conectar o hacerlo consciente. conocerlo, Sí, sí, conocerlo. La palabra lo dice, proyecto sentido, hay dos palabras. Y lo que está diciendo es que uno pueda conocer el sentido del para qué vino al mundo. ¿Sí? El ujú, proyecto. Un proyecto es lo que dijimos, una planificación, si es algo que se imprime de manera consciente o inconsciente a través de esa pareja, de esos padres o de esa mujer que toma esa decisión, ¿sí? Del ser madre, y imprime, digamos, da un sentido a ese proyecto. Para esto, muchas veces de manera consciente y muchas veces de manera inconsciente. Entonces ahí ya se guarda una información, que luego nosotros, todos, la traemos, ¿sí? ¿Para qué vengo? Vengo para acompañar a mamá, vengo para que la pareja esté unida, vengo para eh, ser la que nos va a cuidar, vengo para que mi hermano no se quede solo, vengo para millones de mucha información que cada uno sí, se tiene que sí, ocupar de revisar. Ahora, eso engloba un periodo. El proyecto sentido tiene un periodo de bien. aproximadamente 4 años y medio, porque son los 6 meses antes de que yo fui concebido o concebida. ¿Cómo se Ujú, calcula eso? Más o menos es desde el día en que yo nací, 9 meses hacia atrás. Y desde ahí, 6 meses hacia atrás. bien. Y luego Ujú, viene viene el periodo de la concepción, viene el periodo del nacimiento y luego viene los 3 primeros años de vida. Entonces, en ese periodo que engloba más o menos aproximadamente 4 años y medio, es un montón. Hay muchas vivencias, hay muchas emociones, hay mucha información que sería muy bueno, muy rico de que cada uno se encargue de conocer, de revisar un poco. Y si me preguntan, ¿y para qué?
para entenderte, para darte cuenta del motivo de la consulta. Eso es lo que les hago ver a las personas que llegan ya, porque quien llega es porque su alma ya está vibrando en esa apertura. Pero Y una quienes nunca han persona, revisado, sí, bien, sí, te escucho. quienes nunca han revisado nada, Sí. es importante que se den cuenta de esto, ¿no? Y digo, una persona que por ahí a lo mejor, no sé, quiere hacer este proyecto sentido o quiere empezar a hacer desde una, va con un síntoma, porque me imagino que las personas cuando eligen hacer una vida es porque han identificado un síntoma en sus vidas, hay algo que no está bien y que les está impidiendo de alguna manera vivir en plenitud. Pero supongamos que esa persona, no sé, llega a una consulta. Es necesario que tenga todos los datos, algunos datos, de su árbol. Digo, ¿es necesaria esa información o por ahí no sé? Alguien quiere hacer todo este trabajo y tal vez no tenga a sus papás en este momento como en este plano vivos. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Se puede trabajar desde la biodescodificación ancestral del mismo modo? O sea, ¿podemos acceder a esa información de la misma manera? Sí, sí. Desde cualquier manera se puede acceder. ¿Cómo? Desde mi lugar primero con la escucha activa. Yo cuando escucho el motivo de la consulta o cuando realizo determinadas preguntas, ya ahí hay un montón de información para decodificar y uno Bien. ya puede guiar hacia dónde, a qué ancestro o a qué parte del periodo del proyecto sentido hay que ir a ver. Entonces, la persona que llega, ¿tiene o no tiene información? ¿Sabe o no sabe? ¿Puede buscarla o no puede buscarla? Es un proceso, es un camino, ¿sí? Entonces, muchas veces uno de los miedos, porque recordemos, ¿no?, que el miedo frena, es porque no me sumerjo a tomar una sesión de biodecodificación porque no tengo información, o porque soy adoptada, adoptado, o Ujú. porque ¿a quién le voy a preguntar? ¿Sí? ¿Ves? Todo no dejan de ser pensamientos limitantes, porque hay un miedo. Hoy la mujer que hoy acompañé, ¿sí?, me dice, yo no quería sumergirme a a este encuentro, no sentía que todavía no, porque tenía mucho miedo a que me duela, A porque me sentir, te iba dijeron a que la decir, claro. biodecodificación moviliza, ¿no? Digo, wow. Y bueno, obviamente así comenzó y terminó de otra manera, ¿no? Pero a lo que voy es esto, de poder abrir eh, esa perspectiva, como también esto lo voy a compartir para que las personas que nos escuchen vean que esto cada vez está siendo cada vez más en esta nueva humanidad, en la apertura de conciencia que estamos todos hablando y pulsando, está siendo cada vez más habitual, como un hombre que llegó el otro día a la consulta después de mucho tiempo de que su pareja ya le había dado mi número y su pareja ya había estado en proceso conmigo, ¿no?, de acompañamiento. Entonces, cuando llega, le pregunto, 34 años, y me dice, nunca hice terapia, ¿sí? Ok, entonces le pregunté, ¿y qué es lo que te llevó a que Claro. vengas aquí? Me dijo, es que me di cuenta de que ya solo no podía. Y es Y un además, montón, es es un un montón, montón, es un es un montón. montón. Y además, y esto es para mí también muy importante, ¿no?, de poder darlo a conocer, me dice, y además, los casos de éxito que me rodean. Y yo sé de dónde él viene, ¿no? Entonces, porque a veces cuando empiezo a acompañar a una persona de una familia, empiezan a aparecer los Claro, otros integrantes. Entonces ahí le dije, ok, pero vamos a ir con la primera creencia. Vos tenés casos de éxito a tu alrededor que yo sé, y otros que no son de éxito. claro. Entonces te quiero preguntar, le digo a él, ¿qué pensás vos con respecto a este caso que con 2 sesiones cambió y dejó un diagnóstico de celiaquía de 15 años? ¿Y qué ¡Wow! pasó? ¡Qué Claro, que viene de ahí, maravilloso! ¿no? Entonces, con 2 sesiones sucede ¡Qué eso, ¿y qué maravilloso! pasa con este otro caso que viene en proceso diferente? ¿Qué crees vos, Federico? Porque yo soy la misma, yo hablo igual, pido los mismos datos,
¿no? Y ahí ese choque de creencia abre un montón abre, De abre, porque posibilidades. ahí, claro, ahí le digo, es que el poder lo tenés vos, yo acompaño, el poder lo tenés vos, y bueno, es muy lindo poder verlo desde este lugar en el aula, porque a nosotros también como terapeutas, este trabajo que honramos, que amamos, también nos da esa tranquilidad, ¿no? Vamos limpiando ese miedo al que dirán, pero también vamos limpiando Totalmente. ese miedo a Ujú. decir, yo estoy dando todo lo que tengo para dar. Ahora el poder está en ti, como decía la amada maestra Luis Hay. La amamos. Tanto, tanto que nos dejó ella y nuestro querido Wayne Dyer, ¿no? Como grandes seres que han abierto caminos y que nos han empezado, ¿no? A ayudar a conectar con que detrás de un síntoma tal vez hay una emoción ahí que está colapsada y que necesita ser revisada para poder ser transformada. O sea, como que la gran palabra podríamos decir que es la transformación en todo este proceso, atrevernos a mirarnos desde una manera profunda, también consciente, como vos estás invitando a través también de distintas actividades que estás realizando ya en, en Barcelona y en distintos lugares de España. Eh, y ojalá que dentro de poco esto se expanda a otros lugares más, Yami, también, porque estos encuentros conscientes también, desde una charla incómoda con uno mismo, con un amigo, con una persona que quiere, digamos, con un terapeuta también, como vos decís, abre un campo de infinitas posibilidades que nos llevan a la transformación y a la sanación consciente de aquello que desde algún lugar está como limitando el sentir esa plenitud. Y la transformación, la palabra transformación lo que nos invita, ¿no? a revisar es pasar de un estado al otro, ¿no? Entonces, si estoy en un estado de sufrimiento, si estoy en un estado doloroso, si estoy en un estado de enojo o de miedo o de tristeza, de angustia, si estoy en ese estado de manera continua o recurrente, la transformación nos invita a pasar al otro estado. ¿Cuál es el otro estado? El estado de la tranquilidad, de la calma, de la armonía, Uh-huh. de la serenidad, de la contemplación, el estado del amor, de la aceptación también, ¿no? Aceptar ese bendito árbol, ¿no? Claro, que algunas personas descubren que tienen un roble fuertísimo y súper lleno de información, y otras personas se dan cuenta que tienen una palmera o un ficus, ¿no? Y ahí también, ¿no? Es Tal cual. aceptar, porque mientras más acepte, ¿sí? A medida que voy entendiendo y voy comprendiendo, mientras más lo acepto, más transformación va a haber en mí, porque quien está buscando la transformación es quien llega a este camino, es uno, ¿no? Y está buscando, ¿no? Pero claro, estoy buscando a través de mis ancestros. Si yo soy un ancestro. A sentir a la vida, dirían algunas otras herramientas que también trabajan la parte ancestral, ¿no? O sea, decirle que sí a todo esto, hasta esta incomodidad, digamos, que desde algún lugar puedo estar habitando. Querida Yami, las personas que quisieran hacer una sesión contigo se pueden poner en contacto a través de tus redes sociales. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran para poder hacer estas sesiones? Porque no importa que estés en Barcelona, en España, acompañas a mucha gente desde este otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Cómo nos conectamos contigo? Sí, bueno, los invito a quien resuene y sienta. Por las redes, ya como me presentaste, mi nombre es Yamila Gonzalo, entonces me van a encontrar así en Instagram o en Facebook, enviando un mensaje privado, sí, ahí también está el link del WhatsApp donde uno puede entrar y enviarme el mensajito para poder coordinar y poder acordar ese encuentro, esa sesión. Y, y también invitarlos a que se sumerjan a este mundo de la apertura de la conciencia para el propio bien del ser humano. ¿Sí? Es esto de aprender a vivir en coherencia de vida, que es un concepto que explico y que expando y que siembro, tiene que ver con que
cada uno de nosotros aprendamos a alinear todos los cuerpos, pero desde lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Es como dije, no todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos que vivir de la misma manera, pero sí tenemos todos que aprender a vivir desde la coherencia de vida. Y eso se aprende conectando con los benditos ancestros, conectando con la información de nuestro ADN y, y dejándonos acompañar. Así que bueno, para mí, Ana Laura, es un placer porque tu compañía también me brinda mucha sabiduría y mucha luz. Así que te agradezco, ¿sí?, por este Gracias a encuentro. vos, gracias a vos porque siempre estamos allí, y cuando surge una propuesta, cualquiera de las dos dice siempre que sí, como una manera también de decir sí a la vida y también de alguna forma compartiendo este camino juntas, por momentos, en algunos otros instantes, cada una haciendo lo suyo, pero para mí es un honor poder estar aquí contigo. Te agradezco en nombre de todos los que han estado conectados, tu infinita sabiduría y apertura, porque nos has entregado un montón de información para volver a reescuchar este vivo, que ya lo vamos a dejar ahí en el feed y que también lo vamos a poner en el canal de YouTube para que volver a repasarlo y también volver a tomar nota, ¿no? A sentir en lo interno cada uno de esta información tan valiosa, ancestral, que nos fuiste compartiendo, y por supuesto la invitación para más adelante poder hacer otro encuentro más, y también eh, para que todas las personas que se sientan o que sientan como ese pulsar interno de querer transformarse y cambiar, que te puedan conectar, que te puedan contactar para que vos también los puedas acompañar en este camino, ¿no? De empezar a ser conscientes esos procesos de transformación. Así que gracias, mi querida Yami, te quiero mucho, te mando un abrazo, pero inmenso, un beso gigante para vos, para todos los que están conectados, y nada, simplemente decirte gracias, 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 y nos vemos pronto por estos lados. También Gracias te a ti, esperamos te por mando aquí. un cálido y un fuerte abrazo y a todas las personas que nos han escuchado, acompañado y también que van a volver a escuchar este vivo. Millones de bendiciones. Gracias, Yami. Adiós. Abrazo gigante. Adiós. Y gracias a todas las personas que han estado conectadas en este vivo. Vamos a dejarlo en el feed grabado y también nos pueden buscar en el canal de YouTube, ¿sí? Ana Laura García, guión medio más allá de los sentidos. Allí nos pueden encontrar y ver todos los vivos que hemos estado haciendo, sobre todo en este 2022. Un abrazo grande, bendecida tarde, bendecidas noches, donde sea que estén, bendecidos días, un abrazo gigante y nos encontramos pronto, ¿sí? Por este medio también. Gracias, gracias, gracias a todos.